Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndole desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme. En esta semana nos corresponde, a la semana desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de junio, corresponde estudiar la sección 77 hasta el 80. El título para esta semana es Yo os guiaré. Y estamos en la semana número 29. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la presentación de la diapositiva preparada para ustedes. Principio, vamos a estudiar hoy día dos principios. Primer principio, Dios da conocimiento a las personas que lo buscan. Veamos. En marzo de 1832, el profeta José Smith continuó su traducción inspirada del Nuevo Testamento. Mientras estudiaba el libro de Apocalipsis, el Señor reveló el significado de algunos de los símbolos y acontecimientos que describió el apóstol Juan. Esta revelación está registrada en Doctrina y Convenios 77 que vamos a estudiar. Y en el versículo 1, pregunta 1, dice lo siguiente. ¿Qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? Veamos lo que dice el capítulo 4, versículo 6. En el libro de Apocalipsis dice lo siguiente. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. A este versículo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el significado del mar de vidrio? Respuesta que dio el profeta José Smith por revelación. Es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Es la tierra futura. ¿Sí? Al respecto, sí, el profeta José Smith enseñó. Esta tierra, o sea, la tierra donde vivimos, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal. Y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestados a los que la habiten, y esta tierra será de Cristo. ¿De quién será esta tierra? Será de Cristo. Esta tierra en su estado santificado, dice que será semejante a un Urim, un Tumim, o semejante al cristal. Aquellos que la habitan podrán ver los reinos en orden menor. Se les será manifestado. Podrán ver a toda la creación, presente, pasado, futuro. Recordemos entonces el significado que tiene el mar de vidrio, es la tierra en su estado santificado. Pregunta 2. ¿Qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo que acabamos de ver? Sí, que dice 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. La respuesta del profeta José Smith es el siguiente. Y una respuesta a través
de revelación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y de las aves del cielo, siendo lo espiritual la semejanza de lo temporal y lo temporal la semejanza de lo espiritual, el espíritu del hombre a semejanza de su persona. Repito esta parte. El espíritu del hombre a semejanza de su persona. O sea, tal como nos vemos nosotros, es el espíritu de nuestra persona, el que nos da aliento, vida. Pero en su estado perfecto, el espíritu es perfecto. Como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado, tienen un espíritu. Tercera pregunta. ¿Están limitados los 4 seres vivientes a animales particulares o representan clases u órdenes? ¿Sí? Respuesta. Están limitados a 4 animales particulares, mostrados a Juan para representar la gloria de las clases de seres en su orden o esfera de creación, decretados, en cuanto al gozo de su felicidad eterna. Cuarta pregunta. ¿Qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Que está en el versículo 6 del capítulo 4 que acabamos de leer. Dice textualmente lo siguiente: y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Respuesta al respecto. Sus ojos son una representación de luz y conocimiento. Es decir, están llenos de conocimiento. Y sus alas representan el poder para moverse, para obrar, etc. Al respecto de los 4 seres vivientes, el profeta José Smith dijo lo siguiente: Juan vio animales de aspecto curioso en el cielo. Dijo animales, muchos animales. Vio toda criatura que estaba en el cielo, todas las bestias, aves y pájaros del cielo, que daban gloria a Dios. Supongo que Juan vio allí seres de 1000 formas, que habían sido salvos de 10,000 veces 10,000 tierras como esta. Multipliquen si desean. Estos seres vivientes que estaban, estos animalitos, estos seres vivientes, fueron salvos, habían sido salvos de 10,000 veces 10,000 tierras como esta. Animales extraños de los cuales ninguna idea tenemos, que nunca hemos visto, porque Dios es creador. Y todos podrían verse en el cielo, todos esos animales podían verse en los cielos. Fue maravilloso la visión que tuvo el profeta José Smith. ¿Qué más? El gran secreto consistía en mostrar a Juan lo que había en el cielo. Juan aprendió que para glorificarse a sí mismo, Dios salva todo lo que sus manos han hecho, ya sean animales, aves, peces u hombres. Y Él se deleitará en ellos, porque son su creación.
Los 4 seres vivientes eran 4 de los animales más nobles que habían cumplido la medida de su creación y habían sido salvos de otros mundos porque eran perfectos. Eran como ángeles en su propia esfera, pero no se nos ha dicho de dónde vinieron. Pregunta 5. ¿Qué hemos de entender por los 24 ancianos de los que habla Juan? Veamos en el versículo 4. Retrocedemos 2 versículos. Estamos en Apocalipsis 4. Dice lo siguiente. Y la respuesta luego lo veremos. Dice versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Cuál es la respuesta? Hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto. Pertenecían a las 7 iglesias y estaban entonces en el paraíso de Dios. ¿Qué vienen a sus mentes? Vemos en la figura. Veamos, ¿qué más? Al respecto, los 24 ancianos, el de Bruce McConkie, dijo lo siguiente. De modo que Juan ve lo que ocurrirá en el futuro. Ve a ciertos élderes en un esplendor celestial, que en ese momento estaban en su estado incorpóreo, en el paraíso, esperando el día de su resurrección. Y la llegada de la vida eterna. En principio, es lo mismo que cuando José Smith, el 21 de enero de 1836, vio a su padre y a su madre, quienes aún vivían en la tierra, en el reino celestial o el cielo. Los vio en futuro, José Smith, a su padre y a su madre, en el cielo, antes que ellos partieran al paraíso de Dios. Pregunta 6. ¿Qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por 7 sellos? Respuesta. Que contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios, las cosas ocultas, ¿sí? Las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los 7000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Es el significado de los 7 sellos. ¿Qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaba sellado? Que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1000 años. El segundo las de los siguientes 1000 años. Y así hasta el 7º sello. Cada sello, 1000 años de existencia de la creación de la tierra, del hombre aquí en la tierra. Veamos lo que nos dice en el manual de Doctrina y Convenios al respecto. En la antigüedad, los documentos importantes escritos en pergaminos se sellaban con sellos de arcilla o cera, como vemos en la figura.
Esos sellos revelaban la identidad del dueño y protegían el documento de aquellos que no estaban autorizados a leerlos. El libro o pergamino con los 7 sellos que vio el apóstol Juan en una visión contenían la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios. Cada sello representa 1000 años de la existencia temporal de la tierra. En la visión de Juan, solo el Cordero de Dios, Jesucristo, era digno de abrir los sellos del libro. Ahí nos recomienda que podamos leer. Y veamos lo que dice en Apocalipsis 5. ¿Qué versículos? Del 1 al 7. Veamos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho. Juan lloraba, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, 24 ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nos recomienda que vayamos al capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 12 para poder comprender el significado de este libro sellado con 7 sellos. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Llamaron a Juan. Juan fue. ¿Y qué dijo? Y miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 medidas de trigo por 1 denario, y 6 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes al vino ni al aceite. Épocas de hambre. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía.
Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Los primeros 1000 años de esta dispensación, después de Cristo, o en el tiempo de Cristo, los primeros 1000 años. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de lo que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que reposasen un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos hasta este tiempo. Y miré, y cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Sexto sello. Todo el milenio pasado. Y estamos en el año 2000. Y podríamos decir, estamos iniciando el séptimo sello, que será tema de otro estudio. Y mis hermanos que tienen canales también han hablado mucho al respecto. Es en especial nuestro hermano Alvaradejo, del canal Luz de la Restauración, a quien le invito puedan repasar, que la habla amplía este conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Proseguimos entonces con el mensaje. El Señor, nos dice, abrió cada sello, y Juan vio las obras reveladas del Señor durante cada uno de los periodos de 1000 años de la existencia temporal de la tierra, tal como hemos leído. Con el tiempo se dará a conocer todo lo que Juan vio en el libro sellado. Solo hemos visto una parte, hermanos y hermanas, no todo, que nos dice con el tiempo. En otra revelación que se recibió más adelante, el Señor enseñó que durante el milenio serán revelados los hechos secretos de los hombres y las prodigiosas obras de Dios de todas las eras del mundo. Eso lo podemos ver en Doctrina y Convenios 88, los versículos 108 al 110. Serán el milenio, a partir de este tiempo, en los 1000 años, que viviremos con el Señor, en los milenios, en el milenio de paz y gozo. Pregunta 8. ¿Qué hemos de entender por los 4 ángeles de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 del Apocalipsis? Veamos qué es lo que dice en el capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente: y después de estas cosas vi a 4 ángeles. Ya no son los 4 ancianos, recuerden, son 4 ángeles, que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Dónde estaban de pie los 4 ángeles? En los 4 ángulos de la tierra. Un ángulo, otro ángulo
otro ángulo aquí, otro ángulo en los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué detenía? Los 4 vientos de la tierra. Para que no soplase, dice, viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La respuesta que nos da el Señor a través del profeta José Smith, que son 4 ángeles enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las 4 partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Para salvar la vida y para destruir. No son ángeles destructores como algunos han dicho. Sí, son para salvar la vida y para destruir también al mismo tiempo. Son los que tienen el evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida, o de echar abajo a las regiones de las tinieblas, es decir, el infierno, o Seol, o el Hades. Al respecto de los 4 ángeles enviados de Dios, el presidente Joseph Fielding Smith, que fue un profeta del Señor en esta última dispensación, nos dijo lo siguiente: estos ángeles parecen ser los mismos que se describen en la parábola del trigo y la cizaña que podemos leer en Mateo. Los que ruegan al Señor que les permita salir a cegar el campo, y se les dice que dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta que llegue el momento de finalizar la cosecha, el cual es el fin del mundo. Estos ángeles han recibido poder sobre las 4 partes de la tierra y tienen el poder de entregar el evangelio sempiterno a los pueblos de la tierra. ¿Y qué tienen? El poder de entregar el evangelio sempiterno a los pueblos de la tierra. La plenitud del evangelio no fue restaurado por ningún mensajero solitario enviado de la presencia del Señor, sino que todos los antiguos profetas que tenían las llaves y vinieron a restaurarles participaron en esta gran obra de restauración. Por esta revelación sabemos que hay 4 ángeles a los que se ha dado el poder para sellar los cielos y para abrirlos, poder para dar vida y para infligir muerte y destrucción. Estos ángeles ahora mismo llevan a cabo su obra en la tierra, efectuando su sagrada misión. Que nos dijo el presidente Joseph Fielding Smith con respecto a esos 4 ángeles enviados de Dios, que ahora mismo llevan a cabo su obra en la tierra, efectuando su sagrada misión. Ahora mismo. Pregunta 9. ¿Qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo 2, capítulo 7. Veamos lo que dice el capítulo 7, versículo 2. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué significado tiene? ¿Qué podemos entender? Respuesta: que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los 4 ángeles que tienen el evangelio eterno, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Al respecto nos ayuda a entender y a comprender mejor el elder Bruce R. McConkie. Él nos dice lo siguiente: ya que es evidente que no fue un mensajero solo que llevó sobre sí la carga de la restauración, sino más bien que cada uno ha venido con una investidura específica de lo alto. Se hace patente que el término Elías incluye a varios personajes. La expresión debe entenderse como un hombre y título para aquellos cuya misión era la de entregar llaves y poderes a los hombres en esta dispensación final. El profeta José Smith enseñó que el sello de los fieles en la frente significa sellar las bendiciones sobre su cabeza, refiriéndose al convenio sempiterno, con la cual queda confirmada su vocación y elección. ¿Y dónde se dan ese sellamiento? En los sagrados santos templos, en la casa del Señor, que están por todo el mundo. Aquellos que reciben las ordenanzas de salvación por medio de la autoridad apropiada del sacerdocio y que son fieles a los convenios que han hecho, recibirán el sello de la bendición de la exaltación. Este sello protege a los fieles de los juicios divinos sobre los inicuos. Pregunta 10. ¿En qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? Capítulo 7. La respuesta: se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. ¿Cuándo se cumpliría? En el sexto milenio. Los ángeles han venido, han restaurado y continúan su misión sagrada en esta tierra. Los ángeles del Señor han restaurado su iglesia en la tierra y han ejercido su labor y su misión. El sexto sello ya fue abierto casi un milenio atrás. Han habido acontecimientos importantes para la restauración de la iglesia en estos últimos tiempos. Pregunta 11. ¿Qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu? Respuesta: que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes. ¿Qué nos dice la respuesta? Son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Al respecto, algunas personas han supuesto que las 144,000 personas que se mencionan en Apocalipsis 7, de los versículos del 3 al 8, se refieren al número total de personas que serán exaltadas en el reino celestial. Veamos a partir del 3 al 8 para poder comprender, y lo haremos pausadamente. Versículo 3 del capítulo 7, diciendo:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En los versículos del 5 al 8 se nombra a todas las tribus. 200,000 sellados de cada uno: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. El versículo 8 hasta ahí es. Todos los 12,000 sellados por cada uno de las tribus de Israel. Sin embargo, nos dice, el Señor aclaró que este es el número de sumos sacerdotes que son ordenados de entre toda nación, tribu y lengua y pueblo. ¿Para qué? Para administrar el Evangelio eterno y ayudar a llevarla a las personas a la iglesia de Jesucristo. Son ordenados, son sumos sacerdotes. El profeta José Smith aprendió que la iglesia del primogénito se refiere a la iglesia celestial del Salvador, que incluye a todos aquellos que son exaltados en el reino celestial de Dios. Por tanto, los 144,000 son aquellos que predican durante los últimos días, estos tiempos, para traer a las personas a Jesucristo y ayudarlas a obtener la exaltación. Muy bien. Pregunta 12. ¿Qué hemos de entender por el son de trompeta que se menciona en el capítulo 8 del Apocalipsis? Les invito a que puedan leer. Pero en el acápite dice lo siguiente del capítulo 8. Juan ve fuego y desolación que se derraman durante el séptimo sello y que preceden a la segunda venida. Estamos en el séptimo sello. Así que les invito a que puedan leer el capítulo 8 para poder comprenderlo mejor. ¿Sí? Veamos entonces la respuesta a ello. Respuesta: que así como Dios hizo el mundo en 6 días, y el séptimo día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre, y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder. Cuando Él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas, y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio. La preparación de la vía antes de la hora de su venida. ¿Está sucediendo? Sí. ¿Se está preparando a los santos? Sí. ¿Se está preparando la tierra para la venida de nuestro Salvador Jesucristo? Sí. Los ángeles están cumpliendo su misión. Nosotros como hijos de Dios, como santos de los últimos días, debemos estar preparados, hermanos y hermanas, con todas las ordenanzas sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias, para recibir al Salvador.
Pregunta 13. ¿Cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 de Apocalipsis? Veamos qué dice el capítulo 9. En el capítulo 9, Juan ve también las guerras y las plagas que se derraman durante el séptimo sello antes de la venida del Señor. Estamos en eso. Nos dice la respuesta, se cumplirán después que sea abierto el séptimo sello, antes de la venida de Cristo. O sea, antes de la venida de Cristo, hermanos y hermanas, cuando hablan de paz, no habrá paz. Debemos estar preparados. Guerras y plagas. ¿Sí? Juan vio guerras y plagas que se derramarían durante el séptimo sello, antes de la venida del Salvador. Y eso le invito también que puedan leerlo, hermanos, ya que tiene 21 versículos, ¿sí? Para que puedan comprender mejor. Pregunta 14. ¿Qué hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió, tal como se menciona en el capítulo 10 del Apocalipsis? Veamos lo que dice en el capítulo 10, que también les invito a leer, que son 11 versículos. Siento poder leerles. En este capítulo se habla que Juan sella muchas cosas relacionadas con los últimos días, nuestros tiempos. Se le manda a participar en la restauración de todas las cosas. ¿A quién se le manda a participar? A Juan. Veamos. Versículo 1. Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, y con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, nos dice Juan, y le dije que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y me lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes. Eso es lo que le dijo el ángel a Juan el amado. Y él viene cumpliendo esta labor
esta misión sagrada hoy mismo? Entonces la respuesta a esta pregunta es: hemos de entender que fue una misión y ordenanza para él de recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas. La misión de Juan de ayudar a recoger las tribus de Israel. Al respecto, el librito Apocalipsis 10:2 que acabamos de leer, que el ángel le dio al apóstol Juan, no era el libro sellado con 7 sellos del que se habla en Apocalipsis 5. No era. El librito representa la misión de Juan de ayudar a congregar a Israel como parte de la restauración. Se le dijo: cómetelo, que significaba que debía participar de la obra de Dios y aceptar la comisión que se le había asignado. De acuerdo con el relato que John Whitmer hizo de la conferencia de la iglesia en julio de 1831, el Espíritu del Señor descendió sobre José Smith de manera inusual, y este profetizó que Juan el Revelador estaba entonces entre las 10 tribus de Israel que habían sido llevados por Salmanasar, rey de Asiria, a fin de prepararlas para su regreso de su larga dispersión, para poseer de nuevo la tierra de sus padres. En su función de Elías, Juan, el amado, se apareció junto con Pedro y Santiago al profeta José Smith y a Oliver Cowdery para restaurar las llaves del sacerdocio de Melquisedec, tal como vemos en la pintura. Pregunta 15. ¿Qué se da a entender por los 2 testigos que el capítulo 11 del Apocalipsis? En el capítulo 11 del Apocalipsis se habla de 2 testigos. En el resumen se nos dice que en los últimos días 2 profetas serán muertos en Jerusalén. Estos resucitarán al cabo de 3 días y medio. Cristo reinará sobre la tierra. De los 2 testigos que muchas iglesias vienen hablando. Al respecto a la respuesta, les invito a que puedan leer el capítulo 11 para poder comprender mejor sobre la función y misión de estos 2 testigos especiales de Jesucristo. 2 testigos. Respuesta. Son 2 profetas que les serán levantados a la nación judía en los postreros días, en estos tiempos, en la época de la restauración, para profetizar a los judíos. Después que estos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres. La tierra de Jerusalén está ya edificada. Muy bien, ¿qué más? Al respecto, el de Bruce McConkie, apóstol del Señor Jesucristo en esta última dispensación, a la pregunta ¿quiénes son los 2 testigos de Jerusalén? ¿Quiénes serán estos testigos? No lo sabemos, dijo él, excepto que serán seguidores de José Smith. Poseerán el santo sacerdocio de Melquisedec y serán miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es razonable suponer, sabiendo cómo el Señor ha tratado siempre con su pueblo en todas las épocas, que serán 2 miembros del consejo de los 12
o de la primera presidencia de la iglesia. Así que ya sabemos quiénes serán. ¿Qué verdades podemos aprender del estudio que José Smith hizo del libro de Apocalipsis en relación a esta sección de 77? El de la Liga Cheok nos dijo lo siguiente. Lo que nos diferencia de la mayoría de los demás cristianos en la manera en que leemos y usamos la Biblia y otras escrituras es nuestra creencia en la revelación continua. Para nosotros, las escrituras no son la fuente definitiva de conocimiento, sino lo que precede a esta. El conocimiento definitivo llega por medio de la revelación. La palabra del Señor en las Escrituras es como una lámpara que guía nuestros pies. Y la revelación es como una fuerza enorme que aumenta en gran manera la iluminación de la lámpara. Alentamos a todos a estudiar minuciosamente las Escrituras y las enseñanzas proféticas sobre ellas, así como a buscar revelación personal en oración para conocer su significado por sí mismo, tal como lo hizo el profeta José Smith, y ha recibido tanta revelación de parte del Señor para aclararnos, para ayudarnos a conocer y comprender los misterios de Dios, las Escrituras, sus palabras. Esto es maravilloso. Principio que estudiaremos ahora. El Señor me guiará. Título. Sí. De esta semana. De Ven, sígueme. Muy bien, ¿qué nos dice al respecto? Doctrina y Convenio 78, los versículos del 17 al 18 dice lo siguiente. De cierto os digo, sois niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. ¿Por qué piensas que el Señor a veces llama a sus seguidores niños pequeños? Porque recién estamos aprendiendo. Nos falta tantísimo. Somos como niños, como aprendices, niños aprendices, que tenemos tantas preguntas, pero algunos nos quedamos con esas preguntas. Pero algunos también preguntamos, porque queremos saber a profundidad un poco más. Y el Señor está deseoso de brindarte ese conocimiento, esa revelación personal y darte respuesta a tus preguntas. Por eso continuamente se nos pide que oremos continuamente, que preguntemos si esas cosas son verdaderas, que preguntemos si las palabras que están escritas son verdaderas, que nos ayude a entender y a comprender si por A o B no la comprendemos. Dios quiere hablarnos, es nuestro amado Padre Celestial, y Él habla, de acuerdo a nuestra fe en su Hijo Jesucristo. El versículo 18 dice, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. Como niños pequeños no podemos todavía sobrellevar ahora todas las cosas. Muchas cosas no comprendemos o entendemos, hermanos y hermanas. No obstante, nos dice el Señor, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino,
y sus bendiciones. Y las riquezas de la eternidad son vuestras, nos dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué nos dijo el Señor en este versículo? Sed de buen ánimo. A pesar de las tribulaciones y adversidades por las que podemos estar pasando en este tiempo, ¿qué nos pide el Señor? Que sed de buen ánimo. ¿Por qué? El Señor nos dice, porque yo os guiaré. Hermanos, no podemos separarnos del Señor de las revelaciones. Él nos dice, yo os guiaré. Y nos dice, de vosotros son el reino sus bendiciones. Y las riquezas de la eternidad son vuestras. La fidelidad es muy importante. Veamos un video que nos va a ayudar a comprender mejor lo dicho. Hola a todos, me encanta estar con ustedes y hablarles sobre doctrina y convenios y la historia de la Iglesia por unos momentos. En los 3 meses posteriores a la organización de la Iglesia, José Smith, de 24 años, y uno de los 8 testigos, John Whitmer, comenzaron a compilar las revelaciones que José Smith había recibido. Aproximadamente 1 año y medio después, cuando se decidió establecer una imprenta en Independence, Missouri, se preparó el camino para compilar un libro de revelaciones que se llamaría el Libro de Mandamientos. La impresión del Libro de Mandamientos comenzó y finalizó en 1833, ya que la imprenta fue destruida antes de que se completara el proyecto. Se sabe que hay menos de 30 ejemplares de este Libro de Mandamientos, pero esto condujo a su sucesor, la impresión de Doctrina y Convenios en 1835. Qué gran bendición nos es poseer estas revelaciones divinas que forman parte de nuestros libros canónicos. Doctrina y Convenios es la palabra de Dios. Me encanta cómo la historia de la Iglesia está entrelazada en estas revelaciones divinas. Estas nos hablan. Podemos comparar nuestras vidas y experiencias con las de los primeros santos que recibieron estas revelaciones. Esta semana estoy estudiando la sección 78 de Doctrina y Convenios y me gustaría hablar de un pasaje de las Escrituras que ha sido significativo para mí en mi ministerio. Todos hemos vivido desafíos y aflicciones como parte de la vida terrenal. Hay algunos versículos de esta sección que me encantan y hablan de eso. Esto me ha fortalecido mucho. De cierto os digo, sois niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Creo que el Señor nos está enseñando aquí que hay muchas cosas que quizás aún no vemos. Algunas son grandes bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Luego describe, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas, no obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. ¿Alguna vez han sentido esto? Que a veces las cosas parecen tan difíciles y desafiantes que simplemente no saben si pueden sobrellevarlas o no. El Señor sabe que afrontamos estas cosas y nos da algunos consejos maravillosos. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Después, Él promete bendiciones. Él dice, de vosotros son el reino, y sus bendiciones y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y luego promete más bendiciones. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos, sí y más. Haced las cosas que os he mandado, dice vuestro Redentor, el Hijo.
Creo que nos habla directamente a cada uno de nosotros y nos muestra parte de la doctrina, el consejo y la guía hermosos que recibimos por medio de doctrina y convenios. Estas palabras, estas revelaciones divinas que recibimos mediante doctrina y convenios son la palabra de Dios. Doy mi testimonio de eso y de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor nos dice, yo os guiaré. Yo os guiaré. No estamos solos, hermanos y hermanas. El Señor está con nosotros. Y lo hace por amor. Que podamos siempre estar a su lado, guardando el convenio que hemos hecho con el Salvador Jesucristo, guardando los mandamientos, siendo fieles y leales, comportándonos como fieles y verdaderos discípulos de Jesucristo, siguiendo su ejemplo, esforzándonos por ser mejores cada día, ser más como Cristo. No es fácil, pero tampoco imposible. Al lado del Señor, todo es posible. ¿Quién contra nosotros si el Señor está a nuestro lado? Él vive. Él vive. Y viene pronto. Sé que debemos estar preparados. Que podamos seguirle. Siempre seguirle. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su amor al Salvador. Gracias por su fe en el Salvador. Gracias por sus oraciones. Vivir en este tiempo es maravilloso. Su evangelio, el evangelio de Jesucristo, es maravilloso y esplendoroso. Doy gracias a mi Padre Celestial en el nombre de Jesucristo de ser parte de su iglesia, de haberme traído a su iglesia, por haberme permitido bautizarme, ingresar al Santo Templo, realizar ordenanzas sagradas, sellarme a mi esposa, a mi hija, por los llamamientos y responsabilidades y asignaciones que me brinda en este tiempo. Y también doy gracias a mi Padre Celestial por permitirme llegar a ustedes. Estas cosas me edifican a mí. Siento el Espíritu Santo conmigo. Me siento feliz al lado del Señor. Siento que todo es posible al lado del Señor. Y sé que Él me guía. Es maravilloso mi Señor Jesucristo. Sé que Él revela, Él habla. Nuestro Padre Celestial está hablando también a todos sus hijos. Gracias, hermanos y hermanas, por su tiempo. Que el Señor les bendiga con paz. Shalom. Shalom, hermanos y hermanas. Nos vemos.
Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.